Buenos días a todos, buenas tardes a los que están del otro lado del mundo, desde mi latitud, y buenas noches incluso a algunos otros países. Bien, es para nosotros un gran honor, para mí en lo personal, poder tener la presencia de cada uno de ustedes y tratar en la medida de las posibilidades de satisfacer las expectativas que han tenido en sacar este tiempo para inscribirse en este curso, en este seminario, que va a tener, como ya lo ha dicho mi compañero, el ingeniero Sácher Sánchez, una duración de aproximadamente 10 horas efectivas, particionadas en 5 días y particionadas en diferentes temas. Bien, vamos a hacer una pequeña introducción, sobre todo desde el punto de vista de motivación en un entorno. O sea, tal vez felicitar a algunos usuarios ya activos y personas con las cuales hemos ido teniendo una relación de crecimiento isocinético, al menos en este lado de Latinoamérica, tal vez proveniente de conceptualizaciones europeas que hemos ido incorporando, gracias a Dios, por los entrenamientos recibidos en esos países. Bien, ya mi compañero ha desglosado los temas. Como ustedes pueden ver, vamos a tener varios días. Este es el primer día. Vamos a hablar un poquito de conceptos, parámetros, rangos, modo de trabajo, cargas y movimientos. Después aplicaremos eh, la atención en un segundo día, el día de mañana, con aplicaciones clínicas, posicionamientos, protocolos de evaluación. El tercer día, posiblemente el día viernes, estaremos ya haciendo algunos análisis cualitativos, viendo miogramas, análisis cuantitativos, analizando valores isocinéticos, buscando también la toma de decisiones partiendo de estos análisis anteriores, el cualitativo y el cuantitativo, y formulando eventualmente los procesos de rehabilitación isocinética, al igual que también establecer los aspectos del trabajo de la rehabilitación, determinando las velocidades de las curvas y las repeticiones y apoyándonos en los sistemas de biofeedback y también incorporando la ventaja del modo balístico dentro del concepto de la rehabilitación. Esto significa este modo que de alguna u otra manera tiene grandes ventajas para trabajar con pacientes saliendo de un estado de lesión o enfrentando una recuperación funcional postquirúrgica o particularmente enfrentando alguna condición patológica a nivel neurológico, etcétera. También ya se ha dicho, queremos compartir algunos ejemplos prácticos, no solamente del modo operativo de la isocinética en diferentes pivotes articulares, sino también de ejemplos de reportes específicos, tanto a nivel del análisis cualitativo de las curvas o miogramas isocinéticos, al igual que también el análisis de valores significativos para la toma de decisiones. Bien, sabemos que la robótica isocinética forma parte de las nuevas tecnologías en rehabilitación. Viene mancomunando aspectos tanto de mecatrónica como también de biónica de alguna otra forma y acercándose a la incorporación de un comportamiento robótico configurado por criterios clínicos de un especialista, un médico, un terapeuta en este caso, que sojuzga o confronta a la máquina para un comportamiento preprogramado frente a una intención clínica, tanto evaluativa como también resolutiva a través de estrategias de rehabilitación. Otras tecnologías en rehabilitación acompañan este desarrollo increíble que tenemos el día de hoy, en donde nos apoyamos en realidad virtual, en entrenamientos vestibulares, tanto también en otras configuraciones de tecnologías mecatrónicas, la incorporación, por ejemplo, de ondas de choque radiales y focales, el uso de exoesqueletos, las estrategias básicas de rehabilitación cognitiva y lúdica, que son muy valiosas desde el punto de vista del reclutamiento del acto volitivo humano en la participación de un proceso de cambio en rehabilitación. La incorporación también del análisis del movimiento humano, más allá del análisis de la marcha, sino más bien el análisis completo de la actitud y el comportamiento del movimiento humano en un entorno con intenciones de desempeño funcional.
Bueno, ya lo había mencionado, rehabilitación vestibular y también de balance, entrenamiento isocinético balístico, que es el que hoy nos concierne. La utilización, por ejemplo, de campos electrostáticos de oscilación profunda, incorporando también nuevas tecnologías en lo que es la rehabilitación de las paresias laringias y el tratamiento también de la disfagia por aspectos interesantes. Bien, quisiera partir de lo siguiente. Esta premisa para mí es sumamente de gran peso medular, es una piedra angular de cómo se incorporamos a la tecnología y qué le pedimos a la tecnología que haga para convertirla en un acto de utilidad terapéutica. Entonces, la premisa es convertir la terapia en datos y los datos en terapia. Es una relación biunívoca, es una consideración bidireccional. Si queremos hablar de evidencias en rehabilitación, debemos realmente tener el hábito de acercarnos a la clinimetría. Y la clinimetría es básicamente ese concepto y ese enfoque de medir los procesos que hacemos y evaluar los resultados y modificar los resultados o validar los resultados según las propuestas hipotéticas de procesos que hemos formulado. Cierto es que la búsqueda de evidencias básicamente incorpora una intención de valorar todo lo que hacemos y todo lo que logramos con nuestros pacientes. Nuestros pacientes son seres interactuantes y reaccionantes frente a lo que hacemos con ellos y frente a lo que no hacemos con ellos. Hay procesos que son acelerados por nuestras intenciones terapéuticas y hay procesos que eventualmente o secuelas que pueden darse por procesos que no se hicieron o algunas intervenciones que tal vez no están teniendo el impacto deseado. Sí, hablar de isocinética es acercarse al concepto de la robótica. La robótica básicamente isocinética incorpora una serie de tecnologías programables a juicio y criterio del clínico. No es que la máquina sigue un protocolo desmesurado en función de lo que ella quiera hacer, sino básicamente está sujeta y sojuzgada a los parámetros de comportamiento electromagnético y sobre todo del comportamiento de un software programable en función de las intenciones terapéuticas que queremos que el aparato haga con nuestro paciente. El protagonista es el paciente, el protagonista no es el aparato isocinético, el protagonista es el paciente y en función de la condición clínica que el paciente tiene, en esa función establecemos nosotros los objetivos del comportamiento del aparato. Hay una relación mancomunada entre robótica, cibernética, mecatrónica, biomecatrónica en ambientes con altos niveles de bioseguridad. Esto es algo importante. Hoy las tecnologías incorporan una serie de paradas, stop o mecanismos de seguridad que prima facie establecen un ambiente realmente seguro, valga la redundancia, del comportamiento de la máquina con la vulnerabilidad o grado de fragilidad que el paciente quiera tener. Y eso es sumamente importante. Felipe, se apagó tu micrófono. Felipe, se apagó tu micrófono. Bueno, Felipe, se apagó tu micrófono. Tienes que encenderlo de nuevo. Ahora. Decía que un robot terapéutico es un sistema que siente los movimientos del usuario, del paciente en sí. Usa esta información para tomas de decisiones y provee retroalimentación visual y sensible al paciente. Esto de sensible o sensitiva al paciente está correlacionado con todos aquellos estímulos que a través de estatomecanorreceptores suben por aferencias a un nivel consciente y son percibidas como un movimiento que se siente y una sensación de movimiento que se realiza. Bien, los robots terapéuticos tienen el potencial de incrementar la cantidad de terapia individual
el mayor gusto por el acto terapéutico y la calidad de la asistencia provista durante la terapia. Se puede medir de forma precisa las características de un movimiento individual a través de una intención de evaluación y ejecutar una retroalimentación en función de un reclutamiento volitivo del paciente frente a lo que está viendo y frente a lo que se le está pidiendo que realice, con un circuito cerrado entre un efector y un emisor. Hablemos un poquito de clinimetría en rehabilitación. En rehabilitación debemos evitar las calificaciones por riesgo del observador y apoyarnos en evaluaciones objetivas. No es decirle al paciente, mire, qué bien, lo veo más fuerte. Y uno dice, bueno, ¿en comparación con qué lo puede ver más fuerte? ¿Cuál fue el valor inicial? ¿Cuál es realmente el criterio para apoyar, digamos, una condición de comparación real con una evaluación subsiguiente? Cuando podemos medir, podemos orientar la tendencia del resultado terapéutico. Muy importante. Y lo repito, cuando podemos medir, podemos orientar la tendencia del resultado terapéutico y custodiar los cambios en ascenso hacia un enfoque de satisfacción y suficiencia funcional. Eso significa un impacto directo en el sujeto. Quien debe llevarse las ganancias del acto terapéutico es el sujeto, es el paciente. No es una vanagloria propia del evaluador que haga alardes de lograr interpretar aspectos muy abstractos que el paciente pudiera no comprender, sino que el impacto directo que queremos es realmente que esta interacción tecnológica, modificable, programable y sojuzgada por criterio clínico, pueda tener un carácter o un impacto de suficiencia funcional, o sea, alcanzar un grado de utilidad en el paciente. La isocinética basada en datos y los datos convertidos en terapia. Creo que es muy importante hacer una salvedad. Cuando usamos aparatos isocinéticos, la mayoría de las personas consideran que es un aparato simplemente o complejamente para hacer mediciones y evaluaciones. Y en realidad, hoy por hoy, los diseñadores de tecnología en rehabilitación han escuchado las petitorias de los clínicos que trabajamos con pacientes. No queremos solamente aparatos que logren medir, sino que sean tecnologías dúctiles que también me puedan servir como herramientas o aparatos para rehabilitar. Si del aparato logro extraer datos y logro interpretar esos datos y logro transferir esos datos en estrategias terapéuticas, entonces lo convierte en una terapia útil con el mismo dispositivo. ¿Para qué nos sirve hacer intervenciones isocinéticas? Bueno, es obvio que para hacer evaluaciones, para ratificar algunos estados de diagnóstico o diagnósticos específicos, para hacer valoraciones de progreso entre un antes y un después, para configurar realmente instrucciones propias que tengan una intención de un acto rehabilitador con estrategias cinéticas y isocinéticas, perdón. También para llevar procesos de entrenamiento en cuanto a intenciones de, en primera instancia, en la medida de las posibilidades, mejorar el rendimiento del paciente a través de una estrategia de entrenamiento, mantener condiciones ciertamente evidentes en el paciente o mitigar o amortiguar o custodiar los cambios cuando los cambios son predecibles a un decrecimiento de capacidades funcionales en el paciente. En toda medida, en esas tres grandes intenciones, mejorar lo que podamos mejorar, mantener lo que podamos mantener y custodiar la velocidad de las cosas que pudiéramos estar ciertamente perdiendo. Otro aspecto es muy importante es generar el dato, documentarlo, construirlo, realmente materializarlo a través de estrategias cuantitativas y a través de estrategias cualitativas. Llegar a evitar el sesgo del observador, la impresión de ojo de buen cubero, como decimos por aquí en América Latina, y manejar datos un poco más crudos, más objetivos, más reales en el paciente que nos permitan medir procesos y sobre todo
sobre todo que nos acerquen a las evidencias de lo que estamos logrando con mi paciente, con ese paciente que tengo ahí, que hemos establecido una estrategia de intervención isocinética o de rehabilitación isocinética. Bien, se abre un campo con esta herramienta clinimétrica hacia la investigación clínica a través de estrategias isocinéticas. Llama mucho la atención que para todos es conocido que los aparatos isocinéticos tienen básicamente un robot muy particular. En este caso es un acervo electromagnético llamado dinamómetro. Y hablamos entonces de dinamometría isocinética. La definición de la dinamometría isocinética es que es la técnica que evalúa la fuerza muscular ejercida en forma dinámica en un rango de movimiento determinado. O sea, vamos a respetar los rangos de movimiento que para el paciente son no peligrosos y que son eventualmente funcionales. Si hay un rango de movimiento completo y el paciente así tolera ese recorrido articular, bueno, se determina eso. Pero si hay condiciones de disminución de rangos de movimiento, o sea, arcos de movimientos patológicos, haremos la determinación del comportamiento de un movimiento determinado en ese rango para hacer un proceso ciertamente seguro. El otro aspecto que incorpora la dinamometría isocinética es la configuración de una velocidad constante y programable. Una velocidad que no varía en la ejecución. La variable está dada por el reclutamiento de la actividad de miofibrillas o despolarizaciones en placa neuromuscular a través del incremento de la participación activa por contracción básicamente del paciente. El método isocinético se puede definir como el sistema de evaluación que utiliza la tecnología informática y robótica para obtener y procesar en datos cuantitativos la capacidad muscular. Eso es una definición muy concreta. Sin embargo, es importante abrirle la oportunidad a esta tecnología para convertirla en una herramienta básicamente terapéutica también. Bien, una contracción isocinética es una tríada de 3 elementos. Hay una actividad propiamente del trabajo muscular a una velocidad constante con un comportamiento de fuerza variable. En síntesis, podemos decir que la acción debe ser una resistencia variable que obliga al músculo a trabajar con la misma intensidad a lo largo de todo el recorrido del movimiento, aumentando la resistencia cuando aumenta el trabajo. Implica una velocidad de movimiento constante y programada con una resistencia que se adapta a este comportamiento. Este es un ejemplo de aparato isocinético que tiene la gran ventaja de tener una silla giratoria que se convierte también en una camilla hasta la posición ciertamente horizontal que puede girar 360 grados y que alrededor de esta masa, de este sistema de soporte donde el paciente se sienta o eventualmente puede estar acostado, existe un dinamómetro satelital que puede ir hasta la parte superior para hacer configuraciones de movimientos en miembros superiores, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, como también satelitalmente ser ubicado en ventajas para trabajar miembros inferiores. Aquí tenemos nuestro famoso dinamómetro, un torquímetro electromagnético. Básicamente es un aparato isocinético que funciona bajo el principio de freno centrífugo y realmente la tecnología que lo gobierna es el de comportarse como un acervo electromagnético. Este acervo electromagnético es de altísima precisión y tiene niveles de seguridad configurados por el comportamiento del software en función de los arcos de movimiento predeterminados y ajustados a la condición clínica del paciente, como también le llamamos frenos mecánicos o bloqueadores del comportamiento angular o rotacional de este dinamómetro, que también brindan un bloqueo específico de freno y seguridad para el paciente. El dinamómetro isocinético básicamente es
como les decía, un acervo electromagnético que se inactiva en respuesta de una disminución de la fuerza. Muchas veces en un arco de movimiento, un recorrido articular, el paciente expresa una defensa antiálgica antagónica en función de la experiencia dolorosa en un rango específico o un ángulo específico o un trayecto específico de un arco de movimiento. En este momento, el acervo electromagnético inactiva básicamente es el constructo de una trayectoria espacial que podríamos decirle si es cinemática, pero dentro de un análisis cinético, desde la configuración de lo que llamamos también un arco cinético o un miograma. El dinamómetro isocinético se inactiva en respuesta al dolor cuando el paciente produce menos fuerza. Y eso se convierte en gráficas que son clínicamente interpretadas y que pueden estar asociados con daño estructural o también pueden estar asociados con insuficiencia funcional por parte del paciente. El dolor localizado en una unidad musculotendinosa, articular, eh, cartilaginosa, que atraviesa o que es atravesada por un comportamiento mecánico de una serie de músculos, normalmente producirá alteraciones en el miograma o en el arco isocinético en un momento torsional de un trayecto de ejecución isocinética y trayectoria de movimiento angular o también en trayectoria de movimiento lineal si estamos usando, por ejemplo, otras unidades que vamos a ver después. El entrenamiento isocinético se define como una contracción máxima a velocidad constante en toda la gama de movimiento. La dinamometría isocinética entonces estudia la fuerza muscular ejercida dinámicamente en un rango de movimiento determinado y a una velocidad constante y programada. Disculpen que sea reiterativo en el aspecto de la definición, pero esto es importante y también es angular para diferenciar, por ejemplo, el uso de aparatos de pesos fijos con el uso de aparatos ciertamente isocinéticos. El principio tendrá mucha interrelación con la patología que presente el paciente, pues hay algunas afecciones que no podemos llevar a cierta sobrecarga y esto no será necesario para el trabajo, por ejemplo, con deportistas o pacientes sanos, pero con personas que están en presencia de una noxa o una condición fisiopatológica es importantísimo hacer los ajustes y que el aparato ciertamente no sobrecargue a la estructura en función de una desventaja que pueda tener por lesión o por presencia dolorosa. Con respecto a las contracciones isocinéticas, la acción debe ser una resistencia variable que obliga al músculo a trabajar con una misma intensidad a lo largo de todo el recorrido, aumentando la resistencia cuando ésta aumenta. Aumenta la fuerza del paciente, aumenta el freno del acervo electromagnético del dinamómetro. Disminuye la fuerza de participación del paciente, disminuye la resistencia del aparato isocinético. Entonces hay una relación aquí muy particular, pero hay una constante, la velocidad permanece constante. Se define como contracción máxima a una velocidad constante en todo un arco de movimiento programado. Las contracciones isocinéticas son a velocidades constantes reguladas y desarrolla una tensión máxima durante todo el movimiento. Sin embargo, esta tensión máxima es en función del grado de tolerancia y participación, ciertamente artrocinemático, miomuscular, que presenta el paciente. En los casos de ejercicios isocinéticos, el aparato está preparado para que se ejerza la misma tensión y velocidad en toda la gama del recorrido del arco de movimiento, haciendo o produciendo incluso algunas variables de la morfología de un miograma o de un arco cualitativo de expresión de fuerza, torque y tiempo, al igual que trabajo y potencia. Bien, un instrumento objetivo para la medición de la fuerza muscular es el dinamómetro isocinético. Este permite cuantificar la capacidad de un grupo muscular para generar fuerza a lo largo de un rango de movimiento. La mayoría de los dinamómetros isocinéticos tienen la capacidad de evaluar el torque,
el trabajo, la potencia, relacionada básicamente con una velocidad preestablecida. Los ejercicios son isocinéticos, son los que realiza a una velocidad constante y programable, y básicamente se establece como una contracción máxima a esa velocidad constante en todo ese arco de movimiento. La resistencia que es capaz de vencer un músculo depende de la fuerza que éste realice en un grado de contracción previa a la posición de la articulación. Eso significa de que el posicionamiento del paciente y el pivote articular debe también estar muy bien configurado cuando posicionamos al paciente, valga la redundancia, sobre el dinamómetro en función de querer estudiar, trabajar o rehabilitar un grupo muscular a través de un trayecto, de un recorrido de movimiento en una condición básicamente relacionada con un fulcro o un eje rotacional a nivel de una articulación específica. La fuerza global que puede realizarse va a cambiar según la posición de la articulación, de tal forma que existen unos ángulos más favorables que otros. Incluso el recorrido del movimiento en un miograma puede explicarse y estudiarse al menos en 3/3 de su ejecución, siendo considerado esto una partición en 3 momentos, a pesar de que el rango sea completo o el rango pueda estar patológicamente alterado. Cuando la resistencia a vencer es constante y se pide que el sujeto realice la máxima fuerza que sea capaz, se obtienen diferentes velocidades durante el movimiento. Sin embargo, estas velocidades han sido programadas para ser ciertamente constantes a pesar de que el paciente intente hacerlos más rápidos o más lentos. Y esto ya estructura o diferencia la participación, por ejemplo, de fibras tipo 1, tipo 2, fibras ciertamente tónicas o fásicas o mixtas que puedan estar involucradas en la parte de contextura o de estructura propia de la unidad muscular. En posiciones de mayor eficacia, el movimiento es más rápido y en las más desfavorables el movimiento podría ser más lento. Esto en cuanto a la ejecución de la velocidad que el paciente hace, no en cuanto a la velocidad constante que el dinamómetro lleva. Para realizar un ejercicio a una velocidad constante, ya claramente definido como un ejercicio isocinético, es necesario obtener una resistencia variable del movimiento que se ejecuta. Esta resistencia será mínima en las zonas de movimiento en que el músculo es más débil y mayor cuanto más fuerza se puede realizar. Por ello se dice que la resistencia que aplica el dinamómetro se adapta a la fuerza del sujeto. Y todo esto dentro de una ayuda de mantener básicamente una velocidad ciertamente constante. Entonces, esa es una triada de ejercicio isocinético a velocidad constante con fuerza variable. ¿Qué utilidad tiene esto? Bueno, hay una lista interesante de aspectos de utilidad con respecto a la dinamometría isocinética. Podríamos decir que estamos frente a un sistema para evaluar en forma objetiva la fuerza muscular en términos de parámetros físicos como momento de fuerza, trabajo, potencia. Y que el uso de la metodología isocinética se ha extendido y se enfoca básicamente en varias áreas, en hacer valoraciones de un déficit para establecer estrategias de reversión de ese déficit, la monitorización del tratamiento rehabilitación del rehabilitador. Esto va con respecto a custodiar los cambios y la evolución. A veces tenemos intenciones muy dogmáticas de intervención y configuramos un diseño de tratamiento a veces casi hasta universal para una cantidad de pacientes diferentes, en condiciones clínicas diferentes. Y decimos aquí, rescatamos aquella frase que hemos dicho ya reiteradamente, aún con diagnósticos similares, todos nuestros pacientes son igualmente diferentes. Entonces, lo que yo le pueda estar haciendo bien a un paciente, posiblemente ese método de trabajo, posiblemente en otro paciente no está generando cambios evolutivos de progreso. Entonces, quien debe cambiar es el entorno o el enfoque de ese tratamiento. Llámese protocolo frente a aquella enfermedad o llámese como quiera llamarse. En realidad, el aspecto prima facie de esto es respetar la individualidad del sujeto
y correlacionar los déficits que cada sujeto tenga en función diferenciada a pesar de que tengan diagnósticos similares. Bien, otro aspecto importante es la utilización como ayuda diagnóstica, no para dar un diagnóstico como nombre de una patología, sino más bien para dar o apoyar ese aspecto diagnóstico como una expresión clínica de su manifestación. También para generar relaciones o comparaciones interpersonales y entre personas, intrapersonales y entre personas. O sea, por ejemplo, cuando estudiamos un grupo de pacientes con Parkinson o cuando estudiamos un grupo de pacientes que vienen saliendo de un postquirúrgico, de una plastía de reparación de un cruzado anterior, o cuando estamos realmente haciendo comparaciones entre un hombro operado y un hombro sano, o un hombro lesionado y otro hombro sano, o un hombro dominante y otro hombro no dominante, o una extremidad superior afectada por un proceso de un accidente cerebrovascular que le traduce un déficit en hemiparesia o hemiplegia en ciertos casos. Al igual que también la posibilidad de hacer comparaciones con otras personas. También tienen un aspecto que es sumamente importante, la posibilidad de convertirse realmente en un documento médico legal de gran peso y gran objetividad. Pueda hacer esto para hacer, por ejemplo, un reclamo de características de incapacidad permanente o también para de alguna otra forma hacer un filtrado de pacientes que pudieran ser pacientes simuladores de una lesión no siendo efectivamente eso algo real. Y bueno, la investigación abre o se abre a través de este portal tecnológico un mundo de investigación ciertamente útil para las futuras tomas de decisiones o para corregir o validar los procesos terapéuticos que estamos formulando. Entonces, una metodología isocinética aporta resultados fiables, objetivos y con alta repetitividad, lo que ha motivado diversos estudios que han concluido o que han conducido a considerarle como una herramienta válida para la medida de resultados clínicos y para la valoración de aspectos secuelares. Bien, es aceptado también como a nivel jurídico, como una herramienta objetiva, indicadora de déficit, indicadora de secuelas, indicadoras de progresos funcionales o eventualmente indicadora de reversión de estados clínicos del caso. Al igual que también podría ser indicadora de un deterioro, de un proceso, por ejemplo, neurodegenerativo a una velocidad definida, etcétera, etcétera. Bien, en isocinética el modo torsional es la fuerza obtenida alrededor de un eje de rotación. El trabajo es el producto de la fuerza ejercida por la distancia de esta rotación. Y la potencia es el tiempo necesario para realizar un trabajo. En el transcurso del curso van a ver cómo podemos diferenciar estos valores tanto o estas definiciones tanto en valores numéricos como también en la geometría o la morfología de miogramas isocinéticos. La evaluación isocinética permite obtener datos sobre la eficacia del ejercicio terapéutico y la recuperación de pacientes. Nos permite identificar el déficit de fuerzas subyacentes para inferir en la prevención de lesiones. También nos permite realizar una cuantificación exacta y fiable de la capacidad del músculo para producir fuerza. También hay algunos aspectos que dependen, como por ejemplo el posicionamiento del cuerpo, el ángulo adecuado de la articulación, el ángulo de recorrido articular posible, la posición correcta del brazo de tracción del dinamómetro o del brazo de palanca propio del dinamómetro que va a ser desplazado por la fuerza específica de los pacientes. Algunos autores aportan fundamentos a la evaluación y al diagnóstico isocinético y podríamos enumerar entre muchos otros a todos estos que ustedes logran ver aquí a la izquierda. Balsopoulos, Brown, Davis, Liebenstein, Müller, etcétera, etcétera. Ahí podemos destacar, por ejemplo, al doctor Sid DeVere, al doctor Loesa, aquí en América Latina,
el doctor Pavel Loesa, a la doctora Mayer, que ha sido una de mis mentoras, al igual que también a el doctor Müller también, Stefan Müller. Aquí les dejo algunas imágenes de libros que puedo recomendarles que ustedes busquen o localicen. Realmente la isocinética es todo un idioma, es todo una doctrina, es todo una conceptualización y requiere ser investigada a fondo y la documentación escrita es sumamente importante. Lee Brown, Sid DeVere nos han dejado grandes legados en cuanto a los isocinéticos. En el caso de Sid DeVere, hay un libro muy relacionado con la interpretación clínica de los test isocinéticos y sus posibles aplicaciones. Al igual que hay otros documentos que son también muy ricos de consultar, como literatura que se relaciona con la toma de decisiones de evaluaciones de datos obtenidos por estrategias isocinéticas para convertirlas en procesos de rehabilitación deportiva o programas de rehabilitación neuromuscular. En el Museo de Leonardo da Vinci en Florencia, en Italia, tuvimos la gran oportunidad gran privilegio de ver la evolución un poco de la inventiva humana con respecto a la generación de nuevas tecnologías. Por ahí del año de 1495 se registran los primeros indicios o inicios de la robótica. No hay que verla tan electrónica, dependiente de microchips y integrados, sino básicamente de una conceptualización propia. Aquí podemos ver los primeros aparatos de robótica relacionados con mano, donde había una serie de dedos específicos. Hoy la robótica de mano es muchísimo más estructurada y obedece ciertamente objetivos de rehabilitación médica más específica. Aquí vemos, por ejemplo, inicios de la robótica de miembros superiores en el año de 1495. Este fue el primer robot, por así decirlo, aparato robótico simulando el comportamiento de un brazo humano. Este robot hoy isocinéticamente se ve así. Por ejemplo, en nuestra unidad de Contrex podemos ver este comportamiento electromagnético, mecatrónico, programable, que puede tener una relación con la interfase humana y la variable humana específicamente. Bien, quisiera eh, primero ser solidario y también reconocer el esfuerzo que hacen diferentes instituciones aquí en América Latina. Se me escapan muchas otras, pero quiero mandar un abrazo a las terapeutas de la Clínica Bíblica que ya están haciendo valoraciones y rehabilitación isocinética, en donde se están haciendo intervenciones en diferentes patologías, al igual que el personal de Cian in Motion en Guatemala, que ya han ido avanzando en la conceptualización de las estrategias de robótica isocinética, incorporando conocimientos que primero validan ellos como usuarios o como clínicos y después, en función de la experiencia vivida, la transmiten eventualmente a los pacientes. Un abrazo a mis amigos allá en Cian in Motion y a toda la labor humana que hacen. Este curso, quiero decir que ciertamente ha sido motivado por una petición de PhysioCare en Ecuador. PhysioCare en Ecuador es realmente un modelo de servicio en rehabilitación digno de emular y digno de seguir. No solamente por la presencia de su alta tecnología en rehabilitación, que es justo de tenerlo. Siempre he dicho de que no se justifica que la rehabilitación y la medicina física sean la cenicienta tecnológica de la medicina moderna.
En otras áreas de la medicina hay grandes presupuestos para grandes maquinarias, pero en rehabilitación creemos que con unas barras paralelas y una plasticina ya se hacen milagros. Hoy por hoy hay un factor de justicia que debemos universalizar en la distribución equitativa de los recursos, porque a veces se le salva con alta tecnología la vida a un paciente, pero no se invierte suficientes recursos en la rehabilitación funcional de ese paciente en esa sobrevida. Entonces, no importa que quede vivo y con secuelas y que tenga problemas en todo un entorno hasta que ciertamente afecte la economía intrafamiliar, social y comunal, sino que también de una u otra forma pueda tener un concepto ciertamente de equidad por sojuzgar que eso se revierta. Un saludo a mis amigos allá en Fisiocare en Ecuador. Este curso, como les digo, fue ciertamente solicitado por ellos, pero en la medida de universalizar y socializar el conocimiento, hemos querido abrirlo gratuitamente a todos ustedes que también están participando. Así que un abrazo a mis amigos allá en Fisiocare en Ecuador, que luego de una formación un poco a la distancia, han ido generando una curva de aprendizaje, adquiriendo habilidades y destrezas en el desarrollo de las estrategias de rehabilitación isocinética. Aquí vemos un poco las unidades de ellos, que son, como les digo, dignas de admirar y sobre todo admirar el enfoque humano y el interés profesional de estos profesionales, valga la redundancia, en hacer procesos medibles, cuantificables, procesos no basados en evidencia, procesos con evidencia en lo que logramos con lo que hacemos o en lo que no estamos logrando con lo que hemos estado proponiendo. Todo esto pasa también indefectiblemente por el uso básicamente del software y la interpretación de los datos. Interpretar los datos es tan importante como hacer el protocolo de la evaluación. El protocolo de la evaluación tiene variables increíblemente sustantivas y no es lo mismo configurar un protocolo para un deportista como un protocolo para un niño o un protocolo para un adulto mayor. Un momentito, permítanme salirme un momento. Ya continúo con ustedes. Bien, gracias por el pequeño espacio. Bien, continuando. Aquí, por ejemplo, tenemos la posibilidad incluso de configurar evaluaciones isocinéticas cruzadas con información electromiográfica de superficie, donde podemos ver una huella de actividad mioeléctrica de un grupo muscular asociados también con un desempeño cinético y dinámico a través de un aparato isocinético del caso. Bien, muchas veces se cree y se configura mentalmente que un aparato isocinético es solamente para rodilla y configuramos y hacemos una inversión pensando en que el aparato solo para rodilla me va a servir. Cosa muy lejano de la realidad. Los aparatos isocinéticos, en función de tener la configuración de los adaptadores necesarios, nos pueden ayudar a hacer, por ejemplo, evaluaciones ergométricas, en función, por ejemplo, de lo que es la selección o la evaluación de trabajadores de la industria o diversas ocupaciones humanas, y que a través de estos aparatos podamos no solamente hacer una incidencia de su estado
de realidad clínica, sino también de una estrategia específica de tratamiento funcional, efectivo para el paciente. Si la tecnología me sirve para modificar algo en el comportamiento deficitario o secular del paciente y generar algún grado de adaptación o algún grado de mejora, en eso realmente se justifica hacer inversiones en aparatos isocinéticos que apoyen el diagnóstico y la terapia biomecánica. Un saludo también para mis amigos nuevamente de Guatemala en Xi'an y Mocho. Bien, Sid De Vere es un gurú básicamente de lo que es la isocinética a nivel mundial. Doctor Sid De Vere ha dejado no solamente un gran legado y sigue produciendo un gran legado en lo que es la conceptualización del trabajo con aparatos isocinéticos, tanto en la formulación de las evaluaciones como también en la formulación de procesos terapéuticos del caso. Y como hombre de ciencia, tiende a compartir su conocimiento porque lo considera patrimonio de la humanidad, cosa que admiro enormemente y quisiera seguir sus pasos. Aquí están dos de mis mentores, la doctora Patricia Myers y Sid De Vere, que han sido parte de los que han ido construyendo lo que hoy tengo como conocimiento. Agradezco también a la Universidad de Potsdam y al doctor Stefan Müller también toda la transferencia de conocimiento que le ha dado a mi persona en la formación de lo que es isocinética, aquí un poquito en los laboratorios isocinéticos de la Universidad de Potsdam en Berlín, Alemania, a su equipo de trabajo de investigación en rehabilitación. Bien, y de ahí transferimos a nuestras realidades aquí ya en mi país la participación de esas conceptualizaciones en diferentes, digamos, espectros de intervención. Aquí, por ejemplo, analizando el nivel de rotación tibial que tiene esta rodilla en función de la participación selectiva de sus isquiotibiales, sea hacia una rotación externa tibial o una rotación interna tibial, y no considerando nada más el aparato útil para lo que es flexoextensión de rodilla. Al igual aquí como en la valoración y el tratamiento y rehabilitación de una disfunción de hombro. Y ahí podemos, bueno, consultar el manual de estos aparatos y ver que cuando obtenemos o tenemos un aparato isocinético multiarticular, realmente el objetivo es sacarle el provecho a esas configuraciones multiarticulares. En este caso podemos ver todas las configuraciones de posicionamiento que podemos hacer. Incluso, por ejemplo, con sistemas multiarticulares podemos acercarnos al concepto de cadenas cinéticas abiertas como cerradas, a pesar de que este sea angular y que tengamos otros eventualmente lineales. Esto es otros ejemplos de evaluaciones de gesto laboral o gestos de trabajo. Y bueno, aquí un poco de socialización con jugadores de fútbol y evaluaciones pertinentes para la toma de decisiones. Aquí tenemos un ejemplo de reporte isocinético donde vemos un miograma, nos vamos a ir acercando a la interpretación de esta información, al igual que también tenemos un reporte numérico cuantitativo de algunos valores entre muchos otros que podemos obtener. Por ejemplo, el número de repeticiones al que se hizo esta prueba, el rango máximo de un movimiento específico hacia una extensión o hacia una flexión, el torque o el peak torque o el par máximo que logró obtener el paciente, el ratio de esa relación que tienen esos flexores y estos extensores, que también podrían ser abductores, aductores, rotadores externos e internos, invertores o evertores de tobillo, etcétera. Al igual que el par máximo medio, el par máximo por kilo, la potencia en unidad de vatios, el trabajo en unidad de julios y también un índice de fatiga que es muy importante en la toma de decisiones de propuestas de rehabilitación. La morfología de las curvas también tiene toda una ciencia. Llegaremos a hacer
algún trabajo de interpretación sobre ellas. Cuando presentan concavidades, cómo es de esperar una curva normal, cuál es la trayectoria de ejecución en el primer tercio, en el segundo tercio, en el tercer tercio, si presentan indentaciones, si hay declinación, si hay eventualmente algunas condiciones de dientes en sierra, así le solemos llamar, o si tienen algunas muescas específicas, o si no hemos filtrado el freno isométrico del arranque, del rompimiento de inercia, etcétera. ¿Cómo se expresan algunas condiciones fisiopatológicas que también se han diagnosticado en el paciente o morfopatológicas que se han ratificado por estudios de imágenes, como por ejemplo lesiones estructurales intraarticulares, cápsulas ligamentarias, tendinosas o musculares? ¿Cómo se expresa esa fisiopatología, esa morfopatología en un miograma y cómo se correlaciona eso? Cuando el paciente mejora, mejora la morfología de estas curvas. Cuando el paciente empeora, se evidencia ese cambio estructural en una curva que podríamos haber considerado como homogénea en todo su trayecto, con heterogeneidad en el trayecto de sus líneas de fuerza. Aquí tenemos una configuración básicamente de análisis y posicionamiento para una evaluación de rodilla con bloqueo de la rodilla contraria. Este es un adaptador especial para evitar el deslizamiento y proteger, por ejemplo, una plastía reciente del ligamento cruzado anterior. Son adaptadores sumamente seguros que evitan una iatrogenia o evitan un daño. Aquí tenemos una relación concomitante en un proceso temprano, en un ambiente controlado, un ambiente ciertamente muy asociado con las características propias de la evolución del paciente, en donde hemos combinado incluso dinamometría isocinética con estrategias en algún momento dado de movimiento pasivo en ambiente controlado, al igual que una electroanalgesia dinámica específica. Hay protocolos hoy en día que se utilizan para hacer evaluaciones y rehabilitación isocinética en adultos mayores, en personas realmente de tercera y cuarta edad. No debemos conceptualizar nada más ver a Mbappé o a Messi o alguna figura deportiva sentada en un aparato isocinético y asociar que eso es solamente para deporte de alto rendimiento. También hay posibilidades de configurar procesos en adultos mayores para hacer evaluaciones pertinentes, toma de decisiones y estrategias nuevas de rehabilitación isocinética con adultos mayores. Entonces, no tenía aquí a un deportista de élite, sino a un adulto mayor que merece todo mi respeto y admiración y que eventualmente pasó un proceso de entrenamiento isocinético. Transferir los conocimientos a las nuevas generaciones también es algo que debe interesar. Quien aprende debe compartir lo que ha aprendido, socializarlo otra vez, ojalá a través de experiencias documentales. Aquí tenemos un ejemplo de inhibición por corrientes Hughes-Smith y Jans de una manifestación espástica de predominio flexor en una paciente con secuelas de accidente cerebrovascular y que frente al evento dinamométrico podemos hacer correlaciones con la escala de Haley-Tardieu o con la de Ashworth modificado en presencia de una configuración de modulación tónica de la espasticidad frente a un movimiento volitivo que el paciente desea hacer y que hemos incentivado que el paciente haga. Todo proceso isocinético debe ser indoloro. Todo proceso isocinético debe ser cómodo. Todo proceso isocinético debe ser seguro. Todo proceso isocinético debe ser útil. Si no, no tiene sentido o podría ser una obsesión tecnológica y tal vez algo muy fuera de la realidad eventualmente que pudiéramos hacer en procesos de rehabilitación. Aquí tenemos otro ejemplo de posicionamientos. Lo que quiero es romper un poco el esquema mental de que esto solamente es para rodillas. Si bien es cierto, rodilla ha sido uno de los pivotes más estudiados y a veces me piden, doctor, usted tiene un protocolo específico para codo, un protocolo específico para
tobillo, un protocolo específico para cadera. En realidad, la mayoría de la obsesión científica ha estado en rodilla. Y es importante romper esto y aportar nuevos conocimientos a través de la investigación de lo que logramos en otras articulaciones. Aquí tenemos una combinación de estimulación eléctrica funcional o fortalecimiento eléctrico funcional asociado con isocinética, en donde podemos ver cómo mejora el miograma cuando también el paciente recibe un estímulo sinérgico de potenciación muscular específica. Aquí configuraciones en adultos mayores con gonartrosis que promovemos, por ejemplo, un movimiento de CPN a diferentes velocidades. Si bien es cierto, soy amante también de la terapia manual, uno de los aspectos que le pondero mucho a la isocinética es que con la isocinética obtengo datos objetivos, tanto cualitativos como cuantitativos, que me potencializan el acto o la estrategia de las terapias manuales. Cuánto rango de movimiento ha mejorado, a qué velocidad hace mejor la ejecución, cuánto recluta la actividad isotónica, isocinética balística o isométrica o heterométrica, como hoy en día lo estamos viendo. Aquí tenemos una rehabilitación de una lesión de luxaciones recurrentes de la articulación glenumeral y una tonificación adecuada de ciertos músculos coaptadores junto con la ejecución activa de un entrenamiento isocinético. Aquí estamos usando un algómetro para poder correlacionar un momento angular doloroso del paciente, que refiere el paciente frente a una ejecución y a una deformidad del miograma isocinético que vemos en el paciente con una algometría. Entonces ya no solamente es decirle al paciente, dígame de 1 a 10 cuánto le duele. El paciente puede decir, me duele 8. Muy bien, respeto que para el paciente, si dice que le duele 8, le duele 8. No dudemos de eso. 8 es para él su calificación del grado de sufrimiento o dolor que está experimentando. Sin embargo, 8 como opinión me queda muy subjetivo. Cuando usamos un algómetro tenemos la posibilidad de tener más objetividad sobre un estímulo que pudiera ser no doloroso y generar dolor y definirlo como una alodinia o una hiperalgesia eléctrica o una hiperalgesia específica. Aquí estamos analizando, por ejemplo, un momento angular de deformación de un miograma que lo asociamos con una velocidad y cómo otras velocidades pueden revertir ese comportamiento. Ahí hacemos toma de decisiones terapéuticas. Aquí también podemos usar un sistema de biofeedback con electromiografía de superficie que no solamente le diga al paciente en forma visual, sino también audible por otros medios, qué tan bien o qué tan regular o qué tan deficiente está haciendo su esfuerzo frente a la petición de lo peticionado, de lo sugerido. Y eso también lo podemos cruzar con el comportamiento dinámico del paciente. Aquí otros comportamientos o posicionamientos del caso. Eso es una configuración también modelo increíble de altísima tecnología, ubicada en Bogotá de Colombia, en una clínica asombrosa con un grupo humano realmente de altísima calidad, que es la clínica de Mobility Group. Un abrazo a mis amigos allá en Colombia de Mobility Group, que utilizan la isocinética y la relacionan también con otros aspectos importantes de la rehabilitación. Aquí quiero nada más hacer un énfasis del caso. Esto es parte de la pantalla que podemos ver en el software, donde podemos escoger la articulación que vamos a evaluar o tratar, el comportamiento posicional en grados del movimiento que vamos a evaluar, la posibilidad de decidir si es derecho, si es izquierdo, la posibilidad de hacer una compensación activa de la influencia de la gravedad, la búsqueda de un modo de parada seguro, que puede ser cierto duro para articulaciones distales, medio para articulaciones intermedias y suave para articulaciones de coaptación proximal, como lo que es cadera y hombro. Al igual que también el estilo de la evolución o el ejercicio o entreno
de rehabilitación isocinética, sea por un isocinético clásico, que la mayoría de los dinamómetros o los aparatos isocinéticos tienen, o un isocinético balístico, muy ciertamente una ventaja tecnológica en este aparato diseñado sobre todo para rehabilitación. El modo balístico tiene la grandísima ventaja de subsidiar las fuerzas deficientes del paciente y en presencia de tener muy poca fuerza, dar una ventaja de apoyo al inicio, el rompimiento de la inercia en una ejecución del movimiento. El isocinético balístico, no cabe duda, es una ventaja muy importante en los procesos de rehabilitación. Y uno de los aspectos también en los cuales tiene mayor incidencia es en la mejora, no tanto en la obsesión de la mejora de la fuerza como fuerza máxima, sino en el concepto de la relación de la inervación y la inhibición recíproca. O sea, estamos hablando más bien ya de un movimiento que no interesa que sea muy fuerte, sino un movimiento que sea útil con una fuerza específica, pero sobre todo modulado por actividades extrapiramidales y filtración, por ejemplo, de la formación bulboreticular y el comportamiento a nivel del uso muscular y la placa neuromotora y convertirla en un movimiento coordinado. El modo balístico mejora significativamente la ejecución del movimiento y produce movimientos mejor coordinados, incluso cuando se tiene menos fuerza y cuando se ejecuta a menos velocidad. Al igual, bueno, que otros aspectos configurables como el tiempo, si vamos a hacer un trabajo por unidad de tiempo o por número de repeticiones o por el manejo de trabajo en función del consumo de una energía o la ejecución de cierta cantidad de julios en ejecución. Entonces, no solamente es decirle al paciente, repita 10 veces. ¿De dónde sacamos la idea mágica que todo ejercicio en rehabilitación se debe repetir 10 veces? A veces ni el RM buscamos. Es muy importante que la prescripción del número de repeticiones tenga objetividad científica y que no sea simplemente un modelo de un libro obtenido por ahí universalizado para todos mis pacientes. Don Juan levanta 10 kilos y los logra levantar 10 veces. Muy bien, don Juan. Don Francisco levanta 10 kilos y solamente lo puede hacer 3 repeticiones efectivas. Luego entra en fatiga. ¿Será entonces lógico prescribir 10 repeticiones para dos sujetos con rendimientos diferentes? Por ende, entonces el criterio también puede ser el de dosificar el aspecto de repeticiones, al igual que también el trabajo. Con respecto a las velocidades, ustedes pueden ver ahí velocidad. Para la extensión se fijó una velocidad baja. Estos dinamómetros pueden tener una velocidad muy, pero muy lenta. Incluso pueden ir hasta 0.1 grado por segundo. Imagínense, o sea, un movimiento sumamente lento, al igual que poder llegar a velocidades de hasta 300 grados por segundo. Puedo configurar esas velocidades, por ejemplo, 30-30, 60-60, 90-90, 120-120, 150-150 y puedo hacer modificaciones de darle a un componente extensor menos velocidad y a un componente flexor más velocidad según sea el desempeño que queremos que el paciente obtenga. Bien, por otro lado, en las graficaciones de la dinamometría isocinética podemos ver el rango de movimiento efectivo, el no doloroso, el posible, el que podría ser incluso patológico, pero eventualmente el que pueda ser seguro para el paciente. En el aparato podemos ver una franja o un contenido o un llenado en verde que nos dice aquí todo está bien, todo esto es seguro y tenemos pequeños límites en amarillo, donde está ciertamente la franja roja y un amarillo en la otra, en el otro extremo, donde dice más allá de, tenga cierto cuidado, etcétera. Bien, aquí tenemos una configuración de posicionamiento para rehabilitación y entrenamiento isocinético en muñeca, posterior una fractura de coles. Aquí está nuestro paciente. Este es un grupo de personas de Colombia, un grupo de amigos
de Mobility Group, un gran grupo multidisciplinario que ha llegado a ser ejemplo de transdisciplina. Y eso es digno de emular, digno de seguir, donde todos los profesionales se integran para ofrecer un tratamiento integrado. No se fraccionan para ofrecer un tratamiento fraccionado, sino que en la unidad del sujeto que atienden, en esa unidad también se toman las decisiones mancomunadas, multi, inter y transdisciplinarias. Un abrazo y mi admiración y mi respeto para Mobility Group. En el Hospital Julio Díaz, en Cuba, se establecieron los primeros entrenamientos isocinéticos. Hoy en día, Cuba ya avanza en evaluaciones, ha hecho una producción interesante de validación de programas y protocolos de intervención allá. Y lo interesante y también lo admirable de la comunidad cubana en este sentido es el gran interés de publicar, el gran interés de socializar lo que encuentran. El número de publicaciones que Cuba tiene en rehabilitación en América Latina es digno también de admirar. Muchos de los procesos que ellos hacen, los miden, los cuantifican, analizan los datos y los someten a la comunidad científica internacional a través de publicaciones concretas. Entonces es así como en nuestras disciplinas construimos evidencias. Aquí tenemos otro proceso de entrenamiento isocinético en el Hospital La Pradera, allá también en Cuba, y esto fue la instalación y la inauguración de la primer Contrex allá también en Cuba. Alba Berlín, en Berlín hace algún tiempo estuvimos haciendo evaluaciones deportivas en deportistas de alta élite o alto rendimiento. Bien.